Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy, tengo un tema que sé que a todos los que aman las novelas turcas, y sobre todo a la pareja Can Yaman y Demet Özdemir, les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un rumor que ha volado por las redes, uno que ha hecho suspirar a muchos. ¿Será verdad que Can Yaman le dijo "te amo" a Demet Özdemir en cada idioma? Sí, como lo oyen. Vamos a destripar este chisme, a analizar la verdad detrás de esta romántica historia, y a ver si hay algo de cierto en todo esto. Así que agarren sus palomitas, porque el drama está por comenzar. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué este rumor es tan popular? Pues la respuesta es simple: Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres, una sola chispa que encendió el corazón de millones de personas. Ya saben, la magia que crearon juntos en la serie Erkencikus, conocida por aquí como Pájaro Soñador, fue algo realmente especial. La química entre ellos era innegable, palpable. Y claro, los fans, con toda la razón del mundo, soñaban con que esa magia trascendiera la pantalla. Era el sueño de cualquier romántico empedernido, la historia de amor que veían en la televisión convirtiéndose en una realidad. La historia del te amo en todos los idiomas es una fantasía romántica que ha volado por internet, especialmente en foros y grupos de fans. Se dice que Can, en un arrebato de amor y quizás con la intención de conquistar a Demet, le habría declarado su amor usando la frase más emblemática en la mayor cantidad de idiomas posibles. Imagínense la escena. Suena a película, ¿verdad? Un gesto romántico digno de una novela, lleno de pasión y dedicación. La imagen mental que se crea es poderosa: Can, con su carisma y encanto natural, frente a Demet, irradiando belleza y simpatía, escuchando una declaración de amor que viaja por el mundo a través de las palabras. Un momento que solo con imaginarlo podría hacer que cualquiera suspirara. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Pues, como en muchas historias de este tipo, la verdad es un poco más compleja. No existen pruebas concretas que confirmen que Can haya hecho tal cosa. No hay vídeos, ni fotografías, ni declaraciones oficiales que lo respalden. Lo que sí hubo y sigue habiendo es mucha especulación y el deseo de que esa relación trascendiera la ficción. La telenovela, como ya saben, generó una oleada de fanatismo, y no era para menos. Era una historia de amor que enganchaba desde el primer capítulo, con dos protagonistas que se veían como si fuesen hechos el uno para el otro. Los fans, al ver tanta conexión, al admirar la manera en que se miraban, en que se complementaban, no podían evitar soñar con que ese amor fuera real, con que las cámaras captaran un romance genuino. Ahora bien, ¿por qué este rumor persistió tanto tiempo? Creo que hay varias razones entrelazadas. En primer lugar, la propia química entre Can y Demet. Su conexión era evidente y eso alimentaba la fantasía de los fans. Era muy difícil no creer que algo especial, más allá de lo profesional, estaba sucediendo entre ellos. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los momentos de complicidad en las entrevistas y eventos, todo contribuía a crear una imagen de cercanía que invitaba a pensar que algo más estaba ocurriendo. Y es que cuando dos personas comparten una conexión tan fuerte, es casi imposible no preguntarse qué hay entre ellos. Segundo, el romanticismo inherente a la historia. La idea de que alguien se esfuerce tanto para expresar su amor, aprendiendo y pronunciando esas palabras en distintos idiomas, es simplemente cautivadora. ¿A quién no le gustaría vivir algo así? Es la cúspide del romanticismo, el detalle, el esfuerzo, la dedicación, la idea de que alguien se preocupa tanto por ti que está dispuesto a aprender y recitar palabras en lenguas desconocidas para demostrar su amor. Es algo que va más allá de las palabras, es un símbolo de entrega y de profundo afecto. Y por supuesto, la cultura popular y las novelas turcas, en especial, adoran este tipo de gestos románticos que tocan el corazón. Y tercero, la propia naturaleza de las redes sociales. Los rumores se propagan a la velocidad de la luz, y si son románticos y atractivos, aún más. En el mundo digital, las historias se comparten, se viralizan y se transforman. Una simple insinuación puede convertirse en una leyenda, y una leyenda puede ser creída como una verdad, alimentada por el deseo de los fans y la falta de información contrastada.
Las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación y la creación de mitos, y en el caso de Khan y Demet, la combinación de la química en pantalla, el romanticismo de la historia y la velocidad de las redes crearon la tormenta perfecta para que este rumor persistiera. Pero, no nos engañemos, la vida real es diferente a las novelas. Aunque los actores interpreten a personajes enamorados y tengan una gran conexión en la pantalla, esto no siempre se traslada a la vida real. A veces la química es solo química, y no se convierte en un romance duradero. La profesión de actor, por muy romántica que parezca, implica una serie de factores que pueden dificultar el desarrollo de una relación sentimental, como las largas jornadas de trabajo, las distancias y la presión mediática. Y aunque Khan y Demet demostraron tener una gran amistad y compañerismo, al parecer, el amor romántico no llegó a prosperar entre ellos. Las agendas apretadas, las diferentes prioridades y quizás el simple hecho de que no cupiera el amor romántico pudieron ser las causas. Sin embargo, eso no significa que debamos restar valor a lo que compartieron. La experiencia de trabajar juntos, de crear algo tan bello como Pájaro Soñador, los unió. Se convirtieron en compañeros de trabajo o en amigos, y eso es algo muy valioso. Y aunque el te amo en todos los idiomas no haya sido literalmente cierto, la esencia del amor y la admiración que se profesaban seguramente existió en su relación, al menos en cierta medida. El cariño, el respeto y el aprecio son sentimientos que se pueden desarrollar entre dos personas, incluso sin llegar a un romance. Y en el caso de Khan y Demet, es evidente que existe un vínculo especial que va más allá de la pantalla. Ahora, vamos a especular un poco. Imaginemos que Khan sí quiso expresar su amor por Demet de una manera especial. ¿Qué idiomas habría usado? Seguramente el turco, su lengua materna, sería el primero. Seni seviyorum. La pureza y la calidez de las palabras en su idioma nativo, pronunciadas desde el corazón. La intimidad de un idioma compartido, donde las emociones se expresan con mayor facilidad. También el inglés, que es un idioma muy extendido en la industria del entretenimiento. I love you. La universalidad del inglés, el idioma que une a culturas y países, la posibilidad de llegar a un público global y compartir un sentimiento en una lengua conocida por millones. Y por supuesto el español, que es el idioma de muchos de sus fans, especialmente en Latinoamérica. Te amo. La pasión y la intensidad del español, un idioma que expresa el amor con fuerza y calidez, el idioma que enamora a millones de personas en todo el mundo, y el idioma que conecta a Khan y Demet con sus fervientes seguidores latinoamericanos. El italiano, ya que Khan tiene raíces italianas. Ti amo. La elegancia y el romanticismo del italiano, un idioma musical que evoca imágenes de amor y pasión, un idioma ligado a la historia familiar de Khan, y una forma de conectar con sus orígenes. Y quién sabe, quizás se habría atrevido con el francés, el alemán, el portugués. La lista podría ser interminable. J.E.T. Aimé y C.H. Liebedich, amo-te. La posibilidad de explorar la belleza de diferentes lenguas, la oportunidad de aprender nuevas palabras y expresiones, y la búsqueda constante de la forma perfecta de expresar el amor. Pero más allá de los idiomas, lo importante es el gesto, la intención. El hecho de que alguien se preocupe por encontrar las palabras adecuadas, en la lengua que sea, para expresar sus sentimientos. Eso es lo que realmente cuenta. Es el esfuerzo por comunicarse, por llegar al corazón de la otra persona, por demostrar que el amor es algo universal que trasciende las fronteras y las lenguas. Y aunque no podamos confirmar que Khan haya dicho te amo en todos los idiomas a Demet, sí podemos afirmar que ambos dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos hacen creer en el poder del amor y de la magia. Y aunque la realidad no siempre coincide con nuestros sueños, siempre podemos soñar, ¿verdad? Podemos seguir imaginando cómo sería esa declaración romántica, cómo sonaría te amo en cada idioma, y cómo esa historia de amor, que comenzó en la pantalla, podría haber continuado en la vida real. La posibilidad de la fantasía, la emoción de imaginar un romance perfecto, y la certeza de que aunque no se materialice, la magia del amor siempre estará presente. Y es que al final del día, lo que nos atrae de estas historias es la conexión humana, la búsqueda de la felicidad, y la esperanza de encontrar el amor verdadero. Khan y Demet, con su trabajo en Pájaro Soñador, nos regalaron un cuento de hadas moderno, lleno de romanticismo, pasión y complicidad. Nos hicieron creer en la posibilidad de un amor ideal, y aunque la realidad fuera diferente, nos dejaron un recuerdo imborrable en el corazón.
Así que, ¿qué podemos concluir? Que el rumor de que Can le dijo te amo a Demet en todos los idiomas es, probablemente, una leyenda. Una leyenda romántica, llena de fantasía y de deseos, pero una leyenda al fin y al cabo. Pero lo que sí es real, es la magia que crearon juntos. En Pájaro Soñador, la conexión especial que compartieron, y el cariño que se profesan mutuamente. Y eso, mis amores, es más que suficiente. Es importante recordar que en la vida de las celebridades, los rumores son moneda corriente. La fama y la popularidad conllevan una exposición constante, y eso implica que la vida personal se convierte en un tema de interés público. Los fans, con toda su buena intención, a menudo idealizan a sus ídolos, y eso puede llevar a la creación de mitos y leyendas. En este caso, el rumor del te amo en todos los idiomas es un ejemplo de cómo la fantasía y el deseo pueden transformar una relación profesional en una historia de amor digna de una novela. Es también importante destacar la importancia de separar la realidad de la ficción. Si bien es emocionante creer en los romances de las novelas, es fundamental recordar que los actores son profesionales que interpretan roles. La química que vemos en la pantalla es producto del trabajo, la dedicación y la complicidad entre los actores, pero no siempre refleja la realidad de sus vidas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es evidente que hubo una conexión especial entre ellos, una química que traspasó la pantalla y conquistó a millones de personas. Sin embargo, es importante respetar su privacidad y entender que su relación, como cualquier otra, es un asunto personal. La belleza de Pájaro Soñador reside en la magia que crearon, en la historia que contaron, y en las emociones que nos hicieron sentir. Y aunque el rumor del te amo en todos los idiomas no sea una verdad literal, sí representa el deseo de los fans de ver ese amor trascender la pantalla, de creer en un cuento de hadas moderno. Así que, en definitiva, lo que nos queda es la nostalgia, el recuerdo de una serie que nos emocionó, y la admiración por dos actores que nos regalaron momentos inolvidables. Y por supuesto, la posibilidad de seguir soñando, de imaginar cómo sería ese te amo en cada idioma, y de celebrar la magia del amor en todas sus formas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de esta inmersión en el universo Can Yaman y Demet Özdemir. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que este rumor podría tener algo de verdad? ¿Cuál es su momento favorito de Pájaro Soñador? ¿Qué idiomas agregarían a esa declaración de amor imaginaria? Me encantaría leer sus opiniones. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos fans de las novelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de mucho más drama, chismes y curiosidades del mundo de las novelas turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.